Hola, ¿qué tal mis amigas y amigos de Salud en un Minuto? Es un verdadero gusto poderlos saludar el día de hoy. Nuevamente vamos a hablar sobre el tema de bases de neoplasia. Ahora sí, específicamente entrándonos ya en la situación de neoplasia. La semana pasada habíamos hablado un poco de situaciones de adaptaciones del crecimiento como una introducción para hablar de neoplasia, puesto que considero que es bastante importante saber algunas consideraciones básicas antes de empezar a hablar de neoplasia. Cuando hablamos de neoplasia decimos que es un crecimiento de tejido nuevo que no es regulado, que es irreversible y que es monoclonal. Muy bien, he puesto en negrita cada una de las situaciones que pienso que son más importantes como conceptos básicos que ustedes lo tengan. Primeramente decimos que no es regulado porque recordemos cuando hablábamos de la semana pasada, cuando hablábamos de una hiperplasia benigna y maligna que puede finalmente llevar a una metaplasia y finalmente a una displasia, cualquiera de estas tres situaciones, precursoras de cáncer por supuesto, no invaden y tampoco progresan a tejidos adyacentes, mientras que la neoplasia sí tiene esa posibilidad. Decimos que es irreversible porque en cualquiera de las situaciones anteriores, recordemos que había dicho que son teóricamente reversibles si el estrés sobre ellas se lo quita, ¿no? Solamente, por ejemplo, en una metaplasia de Barrett, si le quitamos el estrés que viene siendo, por ejemplo, el ácido producto de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es potencialmente reversible. Y decimos que es monoclonal porque básicamente esto significa que todas las células neoplásicas en una neoplasia, valga la redundancia, están derivadas de una misma célula madre. Ok, esto lo quiero explicar bastante bien. Básicamente, la clonalidad está histológicamente determinada por una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que seguramente ustedes ya en cada una de sus escuelas de medicina o seguramente para mis compañeros y amigos que ya son médicos, seguramente lo recuerdan. Esta enzima de aquí es utilizada para ver la clonalidad de las células. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene algunas isoformas, como la isoforma A, la isoforma B y la isoforma C, siendo las dos más importantes la A y la B. Cabe destacar que nosotros heredamos de los 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre, eso lo sabemos, y básicamente el 50% de nuestras células tienen una isoforma de glucosa 6 deshidrogenasa tipo A y la otra isoforma la tenemos en un 50% de tipo B, ¿no? Entonces, esto lo tenemos bastante claro. Por lo tanto, en un tejido normal, el crecimiento de las células por hiperplasia, por lo tanto en número, va a ser de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos 4 células en un órgano, y esto obviamente lo hago solamente a forma de esquema y a forma de ejemplo, porque obviamente no tenemos 4 células en ningún órgano. Imaginémonos que el 50% es de tipo A, y el 50% es de tipo B, de las isoformas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y por lo tanto el crecimiento normal o policlonal se va a dar de la siguiente manera. Esta célula va a crecer y va a dar una célula de tipo A, esta célula, va a reproducirse y va a dar una célula de tipo B, lo mismo con esta célula de tipo A y esta célula con la isoforma B. Por lo tanto, esto de aquí viene siendo policlonal, ¿no? Es decir, porque tiene varias células madre de la cual nace. Ahora, monoclonal significa que nace de una misma célula madre. Imaginémonos que la célula es de la isoforma A y esta no es que va a dar solo una célula hija, como es lo normal, sino va a dar varias células hijas. Obviamente, esto es patológico y esto es lo que nosotros decimos monoclonal y es una de las características más importantes de la neoplasia. Vuelvo a repetir, discúlpenme por mis gráficos, de hecho tuve algunos comentarios por el video pasado, producto de estas líneas un poco chuecas, pero como les digo, parece que voy mejorando, pero es un programa nuevo para mí, pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan y a eso quiero llegar. Entonces, vuelvo a repetir, la neoplasia es un tejido no regulado, irreversible y monoclonal. ¿Ok? Los tumores neoplásicos pueden ser benignos o malignos. Básicamente, la situación que hace a un tumor benigno o maligno es la localización y la invasión. Por lo tanto, benigno son localizados, es decir, son tumores que no invaden y tampoco progresan a tejidos subyacentes. Y malignos, que es lo que
se denomina cáncer, invaden localmente y tienen el potencial de metástasis, es decir, de invadir tejidos lejanos o tejidos que no se encuentran aledaños o al lado del órgano que se encuentra afectado, ¿no? En cuanto a la nomenclatura de los tumores, bueno, hay una gran cantidad de nomenclatura de tumores. Si ustedes consultan vía internet o consultan en su libro de biografía que prefieran, van a encontrar una gran cantidad de nomenclatura, a veces un poco difícil de memorizar, si ustedes son de los que memorizan, o difícil de entender, si son de los que prefieren entender primero. Sin embargo, yo creo que una de las formas más fáciles es entenderlo. Yo soy de las personas que primero necesita entender para luego quedarse en mi memoria de largo plazo. Y yo encontré en el libro de Fundamentos de Patología o Fundamentals of Pathology del doctor Hussain Sattar, a quien, bueno, igual agradezco, puesto que mucha de la información que estoy poniendo en mis diapositivas son parte que he sacado de este libro bastante importante, que les invito a leerlo porque en realidad es de bastante ayuda para el crecimiento profesional. Encontré un cuadro bastante interesante en el cual básicamente, según el lineaje de diferenciación de las células, podemos entenderlo, ¿no? Entonces sabemos muy bien que un órgano está constituido por células epiteliales o las células de recubrimiento, y el órgano se conecta a demás órganos por tejidos de mesénquima o a veces tejidos conectivos, ¿no? Y otros términos que tenemos aledaños como los linfocitos y los melanocitos que vienen de tejido neural y linfocitos que vienen de tejido de médula ósea. Entonces podemos básicamente de aquí determinar toda la nomenclatura de tumores, de los tumores que existen, ¿no? Cuando hablamos de epitelio, básicamente tenemos el término oma para cualquier masa benigna, ya sea para epitelio o mesénquima, como por ejemplo el adenoma o el papiloma, ¿no? Entonces, observamos oma, sabemos que es una masa benigna. Y por ejemplo, si aquí observamos aden viene del latín en relación a una glándula, entonces decimos que es una masa de tejido glandular, ¿no? Ahora, esta de aquí sabemos que es maligno cuando tiene el término carcinoma, ¿no? Como por ejemplo adenocarcinoma, o en cuanto al papiloma, el carcinoma papilar. Y hay varios ejemplos así, y bajo esta teoría podemos explicarlo como por ejemplo el hepatocarcinoma de células hepáticas o el carcinoma renal de células renales, ¿no? Ahora, en cuanto al mesénquima, igual utilizamos la misma nomenclatura, OMA para masas de tipo benignas, y aquí cambiamos ya no a carcinoma, sino a sarcoma, como por ejemplo LIP, que viene del tejido adiposo. Lipoma sabemos que es una masa benigna en el tejido adiposo, y liposarcoma hablamos de una masa de tipo maligna en el tejido adiposo. Y la misma forma podemos utilizarlo como por ejemplo para rhabdomioma, para tejido muscular estriado, o leiomioma para tejido muscular liso, y de la misma forma rhabdomiosarcoma para una masa tumoral maligna de tejido muscular estriado, ¿no? Entonces, de esta forma lo podemos utilizar en todos los tumores benignos y malignos del epitelio o del mesénquima. Ahora, lo que sí cambia es en el linfocito, puesto que no hay un tumor benigno del linfocito y todos son malignos, como el linfoma y la leucemia, y en el melanocito, que tenemos un tumor benigno que es el nevo y el maligno que es el melanoma, ¿no? Y bueno, solamente yo cuando era estudiante de medicina a veces se me hacía un poquito difícil diferenciar entre el nevo y el melanoma, y yo sé que bueno, no estamos especificando mucho en los demás tumores, pero en este sí quiero especificar. Recordemos que tenemos la dermis y la epidermis separadas por una capa basal, ¿no?, que separa la dermis y la epidermis. Recordemos que la epidermis tiene algunas capas, como la capa basal, tiene la capa espinosa, la capa granulosa y la capa córnea, ¿no? Entonces, dentro de la capa específicamente espinosa y granulosa tiene algunas células que se llaman queratinocitos y otras que se llaman melanocitos. Ahora, un nevo es un crecimiento hiperplásico de los melanocitos sobre la línea que separa la dermis y la epidermis, y por lo tanto no es maligno porque no tiene el potencial de poderse invadir o progresar, puesto que sabemos que los vasos sanguíneos se encuentran en la dermis, por lo tanto este no se va a poder invadir otros tejidos, mientras que el melanoma es igual un crecimiento de melanocitos, pero que traspasa la dermis y por lo tanto tiene el potencial de poderse esparcir porque va a llegar al tejido sanguíneo, ¿no? Y bueno, luego de eso ya veremos cómo normalmente los tumores se esparcen a otros tejidos, ¿no? Pero
entendamos primero la nomenclatura de cómo nombrar, valga la redundancia, los tumores, ¿no? En cuanto a epidemiología, si ustedes me siguen en los demás videos de Salud en un Minuto, siempre he dicho que el cáncer es la segunda causa de muerte, tanto en adultos como en niños. La primera causa de muerte en adultos son las enfermedades cardiovasculares, la segunda es el cáncer y la tercera son las enfermedades respiratorias crónicas, mientras que en los niños la primera causa de muerte son los accidentes, la segunda igual es el cáncer y la tercera vienen siendo los defectos congénitos. Igualmente, solo para acordarnos, en los adultos es diferente la morbilidad y la mortalidad en cuanto a los cánceres. La morbilidad, la primera incidencia de cáncer es el de próstata en los varones y el de mama en las mujeres, el segundo es el de pulmón y el tercero es el colorectal, mientras que como causas de muerte, es decir, hablando de mortalidad, el primero es el pulmón, el segundo es el de mama y el de próstata y el tercero es el colorectal. Ustedes se pueden preguntar por qué más gente muere de cáncer de pulmón y menos gente muere de cáncer de próstata y de mama, por ejemplo. Esto básicamente se debe a las pruebas de screening que nosotros tenemos hasta el momento. Y es justamente el siguiente tema que vamos a ver ahorita. Sabemos muy bien que el cáncer empieza como una simple célula mutada. Es lo que habíamos dicho, que el cáncer es monoclonal. Es decir, tenemos una célula que va a dar decenas, si no millones de células anormales. Todo básicamente por una, ¿no? Entonces, básicamente o aproximadamente se necesitan 30 divisiones de células antes de que ocurran los primeros síntomas. ¿Y cómo se da este crecimiento? Entonces tenemos que una célula, vuelvo a repetir y aunque los canse, es monoclonal, una célula va a dar dos células. Y cada una de estas células va a dar dos células, ¿no? Y lo mismo, cada una de estas células va a dar dos células. Entonces vemos que en una primera división da dos células y tenemos por lo tanto tres. En la siguiente división dos células por cada una de las células progenitoras y como se dan cuenta ya tenemos 7 células. Ahora, se necesitan 30 divisiones así para tener los primeros síntomas. Es decir, más o menos se necesitan más de algunos millones de células para empezar a dar algunos síntomas, ¿no? Por lo tanto, el screening es importante y quiero enfatizar que el screening está la meta del screening es poder determinar una displasia que es justamente las células alteradas antes de que produzcan cáncer y no necesariamente identificar el cáncer cuando ya es cáncer, ¿no? Y esta es la razón por la que tenemos más muertes de cáncer de pulmón que de cáncer de próstata y de mama, porque hasta el día de hoy no tenemos una prueba específica que nos determine el cáncer de pulmón en sus estadios de displasia, sino lamentablemente tenemos ya síntomas y son estos síntomas los que nos lleva al diagnóstico de es decir, cuando ya la célula ha tenido al menos 30 divisiones y por lo tanto tenemos millones de células ya afectadas, ¿no? ¿Cuáles son los screenings más famosos? Bueno, primero tenemos el Papa Nicolau, que es bastante conocido por todos nosotros, que la idea de este es poder determinar una neoplasia intracervical, ojalá y en grado 1, para poder evitar el cáncer de cervix. La segunda, la mamografía, específicamente para determinar cánceres de mama in situ, específicamente el cáncer ductal in situ. Y de aquí podemos observar algunas calcificaciones en la mama, pero hay que tener mucho cuidado de saberlas identificar correctamente de los cambios fibroquísticos y de la misma forma de algunas calcificaciones que se producen producto de la necrosis del tejido graso, producto de la saponificación y hay gran cantidad de calcio en estos tejidos, ¿no? Y también algunas placas de ateromatosis que normalmente en pacientes por arriba de los 50 años ya se encuentran, ¿no? Pero obviamente esto lo hará un especialista y solamente es para que nosotros lo sepamos, ¿no? El PSA, el antígeno prostático específico, junto al tacto rectal, muy importante como screening de cáncer de próstata, y el Hemoccult o la detección de sangre oculta en heces, igualmente muy importante, junto a la colonoscopía para detectar adenomas colónicos o carcinomas antes de que estos invadan otros tejidos. Entonces, básicamente estos son los screenings más famosos,
más importantes para los tipos de cánceres que se encuentran en el ranking en primer, segundo y tercer lugar de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Muy bien, sigamos hablando de carcinogénesis. Yo soy una de las personas que siempre me gusta entender primero la palabra antes de empezar a ver el término. Génesis, ¿no? Significa iniciar, cómo empieza algo. Entonces, carcinogénesis, cómo es que se produce el cáncer, ¿no? Y bueno, mi hermana también se llama Génesis, así que... y de hecho es un nombre que no le gusta que le digan, pero bueno, continuemos. El cáncer básicamente se debe a un daño del ADN de las células madre, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar un poco, ¿cuántos billones, es decir, miles de millones de células tenemos en el cuerpo y estas no solo se reproducen una, sino varias veces en el día? Entonces, en realidad, la posibilidad de tener cáncer es gigante. Pero, sin embargo, cada una de las células tiene sistemas supresores de tumores que no dejan que estos cánceres avancen, ¿no? Es por ello que lamentablemente el inicio del cáncer se debe a un daño del ADN de las células madre y este daño de ADN supera los mecanismos de reparo de las células, ¿no? Y esto se debe a varios factores, incluyendo lo que son los carcinógenos. Los carcinógenos son agentes que dañan el ADN, incrementando el riesgo de cáncer. Hay algunos tipos de carcinógenos, incluyendo químicos, algunos son virus oncogénicos y también la radiación. Según mi criterio médico, yo creo que los más importantes, hay miles de verdad, pero creo que los más importantes de saber en este momento son los siguientes. La primera son las aflatoxinas. Las aflatoxinas está asociado al carcinoma hepatocelular y es derivado de un microorganismo que se denomina Aspergillus. Es importante saber que este Aspergillus se encuentra normalmente en los granos que los agricultores o la gente que se encuentra en el campo suele almacenar estos granos y también el arroz. De hecho, esto es bastante común. Bueno, yo soy de la parte del sur de Ecuador y en la parte de la provincia de Loja hay muchos agricultores que el arroz lo almacenan y este es como un caldo de cultivos para el Aspergillus. Por lo tanto, un paciente que venga con síntomas hepáticos, pensemos siempre en un hepatocarcinoma con las características de los pacientes que he dado ahora, ¿no? El alcohol, que no tengo ni siquiera que hablar mucho de esto, creo que saben bastante. Este de aquí está asociado al cáncer escamoso, de células escamosas de la orofaringe y también de la parte superior del esófago y también obviamente del carcinoma hepatocelular y del carcinoma pancreático. Tenemos el asbesto y yo he puesto esto porque en especial en países en vías de desarrollo, como por ejemplo Ecuador, y ahora recuerdo que en la ciudad de Loja igualmente, que es la ciudad donde yo me crié en mi niñez, hubo un cambio bastante importante de las redes de asbesto que llevaban el agua, puesto que antes de utilizar el PVC se utilizaba las tuberías de asbesto y hubieron bastante casos en la provincia de Loja y a nivel de todo el país de carcinoma de pulmón y de mesotelioma. El mesotelioma es un cáncer pleural, solamente para que ustedes lo entiendan, y esto se daba por la exposición al asbesto. El cigarrillo, que bueno, tiene cerca de 40 diferentes carcinógenos, definitivamente uno de los más importantes son los hidrocarbonos policíclicos y esto lleva a un aumento del riesgo de carcinoma de orofaringe, del esófago, del pulmón, del riñón, de la vejiga, del páncreas, ¿no? Por lo tanto, amigos, dejen de fumar. Y otro, a quienes les encanta la comida ahumada, por ejemplo la chuleta ahumada, que para serles sincero a mí me gusta mucho, pero toda la comida ahumada tiene una gran cantidad de nitrosaminas que se encuentra asociado al carcinoma de estómago. Hay algunos carcinomas de estómago, pero como por ejemplo el tipo intestinal y el tipo difuso, pero las nitrosaminas están asociadas al de tipo intestinal.
algunos virus, que bueno, seguramente ustedes ya saben, como el Epstein virus, como el Epstein-Barr virus, el virus del Epstein-Barr, que se encuentra asociado a los carcinomas nasofaringeos, el linfoma de Burkitt o linfomas del sistema nervioso central, y aunque no lo crean, es bastante común. Bueno, es bastante común más en personas de ascendencia asiática o personas africanas, pero sin embargo, yo cuando realizaba el internado rotativo en el Hospital Carlos Andrade Marín, tuve la oportunidad de ver a un paciente que tenía un carcinoma nasofaringeo, presuntamente por Epstein-Barr virus. También tenemos el virus del herpes tipo 8, que este tiene un aumento, está asociado al carcinoma de Kaposi. Sabemos muy bien que el carcinoma de Kaposi, sarcoma de Kaposi, este se encuentra, miren, y es justamente lo que habíamos hablado antes, ¿no? Recuerden, sarcoma y carcinoma, la diferencia. El sarcoma de Kaposi se encuentra mucho más asociado a pacientes, por ejemplo, con inmunocompromiso, como pacientes con VIH y SIDA. Tenemos los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, que se encuentran asociados a carcinomas hepatocelulares. Recordemos que la hepatitis B es un virus de tipo DNA y la hepatitis C es un tipo de virus ARN, ¿no? Y por último, y este bastante conocido, que es el virus, el HPV, el Human Papilloma Virus, o el virus del papiloma humano, que en especial los de alto riesgo, que son los subtipos 16 y 18, y en algunos países el 31 y el 33 tienen un alto riesgo de carcinoma de células escamosas de vulva, de la vagina, y por supuesto el adenocarcinoma de cervix. Y es importante señalar que no es que solamente, y esto es muy importante señalar, que no es que solamente los de alto riesgo son los que producen cáncer. Por algo se llaman de alto riesgo, porque son los que mayor riesgo tienen, pero no por eso quiere decir que los de bajo riesgo no pudieran hacerlo, ¿no? Y es importante saberlo. Y tenemos también la radiación, que hay que hacer una diferenciación entre la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La ionizante, como por ejemplo de reactores nucleares, podemos tener históricamente como lo que pasó en el desastre de Chernobyl. Hubieron bastantes personas que tuvieron algunos cánceres, como por ejemplo especialmente linfomas, leucemias, ¿no? Carcinomas papilares de la tiroides, entre otros. Y la no ionizante, que es los que nos interesa un poco más a nosotros, que se da por la radiación solar UV, y especialmente en países que se encuentran en la línea Ecuador, como el Ecuador, es mucho más alto el riesgo porque los rayos solares son perpendiculares y por lo tanto el riesgo de melanoma aumenta considerablemente, ¿no? Bien, entonces yo decía, justamente después de hablar de carcinógenos, que el daño de las células producen algunos sistemas, se producen por algunos sistemas saltados, es decir, que lamentablemente va por arriba de la regularización de la célula para poder suprimir esos tumores, como por ejemplo los protooncogenes, los genes de supresión de tumores y los reguladores de apoptosis. Ahora vamos a hablar de cada uno de esos. Los oncogenes, sabemos que un protooncogen es un factor de protección para el cuerpo, para las células, para que no produzcan cáncer. Y sin embargo, cuando estas de aquí, cuando los protooncogenes tienen mutaciones, se transforman en oncogenes. Y esta parte la voy a pasar un poco rápido porque es verdad, es importante, pero como estudiantes de medicina o incluso en la práctica médica, es importante saberlos, no saberlos a profundidad, al menos que vayan a dar la prueba del USMLE Step 1. Tienen que saberlos de memoria, pero ahora lo pasaré un poco rápido. Lo primero que tenemos son los factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento, transductores de señal y reguladores nucleares. Y básicamente lo voy a explicar con un sencillo gráfico para que ustedes lo entiendan. Igual vuelvo a dibujar mi célula de primer año de básica con la membrana y el núcleo. Entonces aquí cada célula tiene receptores, ¿no? Tenemos algunos receptores. Bien, entonces, y tenemos algunos factores de crecimiento. Cuando tenemos alteración de los factores de crecimiento, como por ejemplo en el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que seguramente ustedes lo han escuchado, entonces le voy a poner como factor de crecimiento. Imaginémonos que solamente a la célula llegan dos factores de crecimiento. Ahora, con alteraciones de los oncogenes de factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ahora no tenemos dos, ahora tenemos 4. ¿No? Es decir, hay un aumento de esto. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, si son factores de crecimiento, va a dar como resultado que cada uno de estos se una a más receptores y por lo tanto
crezca esta célula de manera anormal. Lo siguiente, tenemos receptores de los factores de crecimiento, es decir, que si esta célula tenía dos factores de crecimiento, dos receptores, ahora va a tener 4. Y de esta forma aumenta la potencialidad de que esta célula crezca y se reproduzca de una manera anormal. Siguiente, tenemos los transductores de señal. Cada uno de los, ¿cuáles son las alteraciones de los receptores? Perdón, solamente para que ustedes lo sepan, son las alteraciones del factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento neural y el factor de crecimiento de las células madre. En cuanto a los traductores de señal, sabemos que hay señales que para que desde los receptores hasta el núcleo, que es donde justamente se producen los cambios genéticos y la producción de proteínas para la reproducción celular, hay como unos carriers o como unos autos que llevan las señales desde aquí hasta acá, y estos son los transductores de señal, y un aumento de esto va igualmente a llevar a un crecimiento normal. Esto especialmente son de la familia RAS, que ustedes y yo, lo recuerdo bastante bien de la escuela de la medicina, lo vimos hasta cansarnos. Son alteraciones de esto que llevan algunos tipos de tumores, como por ejemplo la mayoría de carcinomas, el melanoma e incluso el linfoma, ¿no? Y finalmente tenemos los reguladores nucleares, que son los reguladores que luego de que estos traductores les den la señal, los que producen las alteraciones genéticas, y finalmente los que llevan a la producción de más proteínas y el crecimiento celular tanto en número como en tamaño, que en este caso tenemos todos los derivados del MYC, ¿no? Que así se denomina, tanto el N, el C y el L, ¿no? Que bueno, los invito a leer un poco más sobre esto, puesto que esto tiene un aumento definitivamente de oportunidad de que se cree cáncer, en especial los linfomas, el neuroblastoma y el carcinoma de pulmón, ¿no? Sin embargo, solamente una mirada un poco rápido de esto, porque es importante entenderlo, pero no necesariamente tenerlo de memoria en nuestro cerebro ahora, ¿no? Lo siguiente que había hablado son los genes de supresión tumoral. Igualmente ustedes recuerdan el ciclo celular del cual hablábamos en la anterior clase, que básicamente lleva a mitosis. Aquí tenemos la fase, G1, aquí tenemos la fase S y tenemos la fase G2. Básicamente el P53 y el retinoblastoma se encuentran entre la fase G1 y la S, es decir, son como policías que no permiten que pase, en el caso de que hubiera alguna alteración genética del ciclo celular, que pase hasta la fase G2 y finalmente llega a la mitosis, donde se produce la reproducción de la célula. Entonces aquí se encuentra el P53 y el retinoblastoma. Ahora es importante saber que hay algunas alteraciones genéticas de estos genes, valga la redundancia. Por ejemplo, la alteración del P53 forma un síndrome que se denomina Li-Fraumeni, que aumenta totalmente toda la posibilidad de cáncer en el cuerpo, y la alteración del retinoblastoma produce obviamente este tipo de cáncer que se llama retinoblastoma, y también produce un osteosarcoma, ¿no? Por lo tanto, si en condiciones normales, si la célula, si hasta que llega a este punto de aquí, estos genes de aquí, que son como policías, vuelvo a decirlo, se dan cuenta que la célula está mutada, lo que produce es apoptosis o muerte programada de la célula, gracias a una sustancia que se denomina BCL2, ¿no? Que básicamente actúa sobre el citocromo, sobre la mitocondria, eliminando citocromo C, para que de esta forma la célula ocurra la apoptosis. Y es justamente lo que vemos en la parte de aquí. Vuelvo a dibujar mi célula, un poco rara. Entonces este es el núcleo y aquí se encuentran las mitocondrias, ¿no? Entonces aquí tenemos el BCL2. La presencia del BCL2 evita que estas membranas de la mitocondria se rompan y por lo tanto salga el citocromo C y elimine la célula, ¿no? Entonces lo que hace el P53 y el retinoblastoma es eliminar este BCL2 para que de esta forma salga el citocromo C y pueda eliminar la célula. Ahora, entonces, utilizando un poco de lógica, lo que hacen los tumores es evitar que este BCL2 se destruya, por lo tanto, dando básicamente
inmortalidad a la célula. Porque si yo tengo el BCL2, este estabiliza la membrana de la mitocondria, evitando que salga el citocromo C y por lo tanto evitando que la célula se muera o produzca apoptosis, ¿no? La progresión tumoral, y casi ya terminando nuestro tema, la progresión tumoral, como ya lo dije, esto se produce por invasión y propagación. Las células del epitelio en nuestros órganos se encuentran adheridas una a otra por una sustancia que se llama E-caderina y se encuentran unidas a la membrana basal mediante una sustancia que se llama laminina, ¿no? Y justamente en células tumorales se produce otra sustancia que se denomina colagenasa. La colagenasa elimina la laminina, en especial el colágeno tipo 4, recordemos que hay algunos tipos de colágeno, y por lo tanto estas células que deberían estar así unidas, ahora están sueltas y pueden ir y propagarse por todo el cuerpo. ¿Cuáles son las rutas de metástasis? La primera es la linfática. Esta es específicamente para todos los tipos de carcinoma, excepto dos tipos de carcinoma, excepto el carcinoma renal, que este invade la vena renal, y el hepatocarcinoma, que este invade la vena hepática, y estos tienen propagación hepática, pero todos los otros carcinomas tienen propagación linfática. Mientras que la propagación hemática son todos los sarcomas junto a los carcinomas que acabo de decir, el carcinoma renal y el carcinoma hepatocelular. Y el sembrado de cavidades, en especial los carcinomas de ovario, puesto que esto de aquí siembra, como su nombre lo dice, cavidades, específicamente el peritoneo, ¿no? Y básicamente de esta forma terminamos este segundo tema bastante importante, muy interesante. Nada más quiero recomendarles a mis compañeros estudiantes de medicina específicamente que todos los temas deben ser tratados de la manera más general para ir a la manera más específica. Esta es la mejor forma de estudiar y la mejor forma de que todos estos conocimientos vayan a su memoria de largo plazo. Quiero igualmente aprovechar el día de hoy, 5 de agosto, para felicitar al Día del Trabajador de la Salud en mi país, en Ecuador, y es por ello que he tomado prestada esta imagen del Ministerio de Salud Pública para poder dar un abrazo sincero y un saludo bastante ferviente a mis compañeros, colegas, trabajadores de la salud. Y finalmente decirles que cualquier duda, cualquier novedad, cualquier pregunta o sugerencia pueden hacerla a mi correo, que lo he puesto justamente aquí. Y es siempre un gusto y un verdadero honor poder compartir mis conocimientos con ustedes, amigas y amigos. Y recuerden siempre que salud en un minuto, tu salud en un clic, está preocupado por tu academia y es por ello que nos esforzamos por este tipo de videos. Un saludo ferviente y un buen fin de semana.